De pie, por favor, para hacer la lectura de la palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 6, versículos 18, del 16, al 18. Dice la palabra de Dios así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya están teniendo su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate, lávate la cara, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Que el Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. La recompensa, ese es el título del sermón de esta mañana. Cuando era pequeño, fui a la playa Kobe en Panamá. No sé si alguno de vosotros había escuchado esta anécdota. Pero creo que fue uno de los pocos paseos, como decimos allí, un poco de esos viajes a la playa que yo fui con mi padre. Y allí estábamos todos, y habían varios chicos del barrio ahí, mayores que yo, y ellos estaban haciendo el pino, ¿no? En el agua. Y mi padre le gustaba ver a los chavales hacer el pino, y yo intenté hacer el pino también, allí en el agua. Y yo quería que mi padre me viera. Entonces yo hacía el pino y venía una ola y me tiraba. Y mi padre no me veía. Y yo intentaba, papá, y el pino otra vez, y no me veía. Hasta que en un momento empecé a tragar agua. Ya no veía ni a mi padre ni a nadie. Y de pronto mi padre me sacó de debajo del agua. Y me dijo, con palabras soeces que no puedo repetir aquí: ¿estás tonto? ¿Estás tonto? Casi te ahogas. Esa anécdota me ha dado a mí para escribir un cuento sobre los padres que no atienden a sus hijos, sobre los hijos que están buscando la atención de sus padres. Yo lo único que quería era que mi padre me prestara atención y me dijera: sí, qué bien lo has hecho. Pero mi padre estaba a otra cosa. Mis queridos hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? En todos los órdenes de la vida. ¿Por qué lo hacemos? Las motivaciones. ¿Qué nos motiva? ¿Por qué estás aquí esta mañana, por ejemplo? ¿Por qué estás levantado tan pronto? Algunos lo han dicho y eso está bien. Para leer la Biblia. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué pierdes tu tiempo viniendo los sábados por la mañana a un estudio bíblico sobre Romanos? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tocáis en la música? ¿Por qué queréis ser pastores? ¿Por qué? ¿Qué os mueve? ¿Qué es lo que pasa? Todos necesitamos aprobación y nos gusta que nos reconozcan, pero ¿eso es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra intimidad o quiere que lo hagamos en público? ¿Qué público quieres? ¿Quién quieres que te apruebe? Ese es el problema que tenemos. Estamos, creo yo, enfermos de aceptación y de reconocimiento, pero no de quien debemos, y por eso es un problema. Porque todos queremos el reconocimiento de otro que es igual a mí y no queremos de verdad el reconocimiento del único que de verdad puede reconocernos. Por eso es un problema. Nosotros estamos metidos en lo que a mí me gusta llamar la distorsión del espectador, porque eso nos lleva a buscar la aceptación y la aprobación de quienes no pueden aceptar ni aprobar lo que hacemos por una razón muy simple: no son nuestro Padre. Tú estás llamando mi atención constantemente con las cosas que haces aquí, pero yo no soy tu padre, soy tu hermano. Yo no puedo darte la satisfacción que tú necesitas que Dios te dé. ¿Por qué quieres que yo sea tu público? En esta mañana vamos a ver 3 aspectos de nuestra vida espiritual que nos van a ayudar a remediar de alguna forma esa distorsión del espectador. 3 cosas vamos a ver en primer lugar: el hecho, las formas y la recompensa.
Y en cuarto lugar, al final, si llegamos allí con fuerzas, vamos a hablar del ayuno que Dios quiere. Así que, leído el texto, vamos en primer lugar al contexto, ¿vale? El público en el que se encuentran estos versículos. ¿Recordáis que estamos en Mateo capítulo 6? Estamos en el Sermón de la Montaña, si es la primera vez que vienes con nosotros y estás metido aquí ahora de pronto en Mateo. En el capítulo 5 estudiamos las bienaventuranzas. Bienaventurados, macarios. Hemos dicho que queremos ser los macarios de Dios. Felices, bendecidos, benditos, ¿no? Y decía lo primero, ¿qué cosa? Bienaventurados, ¿qué cosa? Los pobres de espíritu. Es decir, las personas que escogen a Dios y reconocen su pobreza espiritual, es decir, que no pueden alcanzar a Dios por sí mismos, son bienaventurados. Pero Jesús no se queda allí, prosigue y entonces dice algo muy importante y que tenemos que hacer énfasis. Capítulo 5, versículo 20 de Mateo. Si vuestra justicia, oídme bien, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que el problema es un asunto de justicia y hablábamos del sistema. ¿Qué sistema tienes tú para acercarte a Dios? ¿Cómo haces tú para estar allí delante de Dios? Y ese es el problema que tenemos y Jesús va a abordar eso directamente. Si tú has dicho que eres un macario de Dios, eres un bendito de Dios, entonces lo siguiente es que recuerdes, tú no te puedes acercar a la justicia de Dios por ti mismo. Necesitas una justicia más grande que la de los escribas y fariseos que eran, como dicen ahora los chavales, nivel Dios, allí. Esos eran los buenos, los que se sabían toda la Biblia y que la aplicaban súper bien. Entonces Jesús nos desafía y nos dice 6 antítesis. Es decir, oísteis que fue dicho. Lo que decían, ¿quién? ¿La Biblia? ¿La palabra de Dios? No, lo que decían los escribas y fariseos. Oísteis que fue dicho, por ejemplo, no matarás. Y tú dices, bueno, pero eso lo dice la Biblia, ¿no? Sí, pero es que decía Jesús, no, pero yo os digo lo siguiente. Asesino es aquel que no ama a su hermano. Asesino es aquel que dice que su hermano es un tonto, que no se entera. Asesino es el que desprecia a su hermano. Todos somos asesinos. Fijaros las antítesis. Y todo el mundo se queda temblando. Y Jesús entonces pasa al capítulo 6, versículo 1, y nos dice lo siguiente: guardaos, vosotros que sois mis discípulos, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis, ¿qué cosa? ¿Recompensa de quién? De vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te gusta dar? Me parece bien. ¿Te gusta orar? Me parece bien. ¿Quieres ayunar? Ayunas, me parece bien. Pero ¿quiénes son tus espectadores? ¿Quién es tu espectador? Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana nos vamos a mirar los escenarios. La ofrenda, dijimos, la oración, y estamos ahora en el ayuno. Ahora, en primer lugar, eso es. Hay dos maneras de hacer las cosas en este pasaje: el modo hipócrita y el modo discípulo. Fijaros que en los 3 pasajes, hablando de la ofrenda, hablando de la oración y hablando ahora del ayuno, pasa lo mismo. Hay 2 grupos, los hipócritas y está el otro grupo que es de los discípulos. A ver en cuál estamos nosotros. Estos son los modos. En primer lugar, el primer punto es el hecho. Versículo 16, la primera parte. ¿Qué dice aquí? Versículo 16. Cuando ayunéis. Cuando ayunéis. ¿Qué os parece? No leáis más. Cuando ayunéis. Sí, estate allí. Espera. Cuando ayunéis. Bueno, no seré yo quien os pregunte si ayunáis o no. Eso es como preguntarle a alguien, ¿te has cepillado los dientes? Depende de quién sea, no lo preguntas. Es una cosa muy íntima, vamos a verlo. Cuando ayunéis. Es decir, es un hecho que los discípulos ayunaban. Jesús lo daba por sentado, ¿no? Cuando ayunéis. ¿Sí? ¿Qué tal nos va con el tema del ayuno? Veo muchas caras de ayuno. ¿Y eso cómo va? Bueno, vale. Es un hecho que los discípulos ayunaban, es un hecho que la iglesia primitiva ayunaba. Y fijaros, lo dice incluso Marco Cornelio Frontón,
Frontón no el del deporte, Frontón era su apellido, en un discurso muy encendido, de verdad que si lo leéis es terrible y decís, pero esta gente, pero no eran así los primeros cristianos, pues se llama Discurso contra los cristianos y los acusa, ¿sabe de qué cosa? De estar siempre en ayunos periódicos. Esta gente dice un montón de barbaridades y encima ayunan periódicamente. Bueno, es un hecho que los apóstoles ayunaban también. En Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3 también ayunaban. Es un hecho que Pablo ayunó en Hechos 10, 30, y es un hecho, obviamente, que Jesús ayunó. Una definición de lo que es el ayuno. Yo diría lo siguiente: el ayuno es la abstinencia voluntaria, parcial o total, de alimentos con el propósito de buscar a Dios en confesión, arrepentimiento, dolor o dirección de forma privada y discreta. Eso sería el ayuno, básicamente. Ahora, ¿qué os parece esta frase de Pablo Wickham? Leo: ¿ayunamos? No sé cómo cada uno va a reaccionar frente a esta pregunta, pero a veces, cuando alguien nos la ha hecho, la verdad es que nos hemos sentido muy incómodos, ya que hoy por hoy poco ayunamos en ningún sentido. Esta incomodidad que sentimos casi todos, supongo, pienso que es un síntoma más entre los muchos que podríamos citar de la baja forma espiritual en la que se encuentra el cristianismo en nuestros días. Porque, por regla general, tal como hemos venido estudiando anteriormente, las prioridades espirituales de nuestra piedad están trastornadas. Bueno, yo creo que Pablo tiene razón, Pablo Wickham tiene razón. Es así. Posiblemente tenemos un conflicto con el ayuno, o algunos lo tienen más que otros. Y yo creo que por una razón muy simple: por falta de conocimiento bíblico, lo primero. Por otro lado, por falta de costumbre. Y ambas cosas están mal, y ambas cosas tienen remedio, y ambas cosas se pueden cambiar. ¿Sí o no? No estamos diciendo ahora que, bueno, ahora vamos a declarar ayuno, y no digo eso, pero hay que ir acercándose a este tema porque está allí, ¿eh? Claro, muchas veces nosotros pasamos por la Biblia como de puntillas, ¿no? Bueno, voy pasando por aquí, que no se note mucho, ¿no? Voy rodeando algunos temas, pero hay que abordarlos. Y creo que Pablo Wickham en este sentido da en la diana. Así que, he de confesar que estoy de acuerdo con esta frase que le escuché a un pastor, que además hace un pareado que es muy divertido y os va a quedar en la mente, ¿no? El ayuno es cosa de Dios con cada uno. Y yo cuando escuché esta frase dije, bueno, sí, el pareadillo, tal y cual, pero de verdad, casi todos los comentaristas que he consultado, todos dicen esto de alguna u otra forma. Sí, es una cosa voluntaria, como hemos dicho, privada, y bueno, el ayuno es cosa de Dios con cada uno. Quiero decir un par de cosas para abordar este tema. Recordad, este pasaje no es un pasaje sobre el ayuno, el que estamos considerando esta mañana, no lo es. ¿Vale? Y yo creo que ningún pasaje que habla sobre el ayuno es un pasaje sobre el ayuno, porque, como veremos, vamos a decir estas cosas. La primera es que no está establecido como obligatorio y no existe un modelo que pueda ser tenido como una guía para llevarlo a cabo. Solo había uno para la nación judía y que se hace todavía, está en el Talmud, que es el día de la expiación, el Yom Kippur, según Levítico 16, 31. Eso es lo que tenemos en la Biblia. Ayunar y ayuno, las dos palabras aparecen 71 veces entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, 71 veces. Y todas ellas, excepto la de Levítico 16, 31, nos habla de cómo hacían los ayunos cada uno. No nos dicen, lo harás de esta forma y tal, no nos dice nada de eso. Tanto así que, como he leído que decía Frontón en este discurso tan terrible contra los cristianos, pues había costumbre de hacerlo. Y así que lo hacían.
En segundo lugar, el ayuno se relaciona con el luto, la penitencia nacional, la preparación para recibir dirección, la tristeza por el pecado y el arrepentimiento, pero nunca para torcer o forzar el brazo de Dios. Y estaba prohibido hacerlo como mortificación de la carne. ¿Vale? Me voy a castigar, un día sin comer, ¿no? Es como lo típico así, hoy te quedas sin cenar, ¿no? Y eso era un castigo para los niños. Si son acelgas para cenar, sí, castígame, ¿no? Vamos allí, ¿no? Directamente. Tercero, y esto cito directamente de un diccionario bíblico, el ayuno no es una imposición formal sobre el cristiano, pero sí que es recomendable su práctica en un espíritu de oración y de súplica. Es alarmante que por cuanto muchos han abusado del ayuno en el pasado, haciéndolo una práctica obligatoria y extremadamente formal, los creyentes hayan descuidado la unión del ayuno con la oración, cuyos abusos no anulan sus beneficios. Es verdad, ¿no? ¿Me seguís? ¿Sí? Os veo espesos ahí a estos de allí, ¿no? Os veo espesos. Prestad atención a este tema, ¿vale? Que ahora va a cambiar la cosa. Cuarto lugar, la frase que leí antes del ayuno es cosa de cada uno, está sustentada por la mayoría de los más importantes comentaristas de la palabra. Y en quinto lugar, cuando Jesús dice que sus discípulos no ayunaban por estar él presente como novio, según lo que dice Marcos capítulo 2, del 18 al 20, que es precioso eso. Los fariseos y los discípulos de Juan se acercan a Jesús y a sus discípulos y le dicen, oye, nosotros ayunamos un montón, ¿y vosotros por qué no ayunáis? Si esto va de ayunar. ¿Y sabes qué dice Jesús? ¿Cómo van a ayunar si están con el novio? Esto es una fiesta. ¿Qué dijo Jesús cuando empezó su ministerio? Lo hemos visto esta mañana en los símbolos. Arrepentíos, ¿por qué cosa? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué no sonríes cuando dices el reino de los cielos se ha acercado? ¿No lo ves? Mira, están sonriéndole aquí ahora a... ¿Quién puede competir con la sonrisa de un niño? No se puede. Pues cuando dices que el reino de los cielos se ha acercado, tienes que sentir esa misma alegría. Por eso decía Jesús, ¿cómo van a ayunar si estoy yo aquí con ellos? Pero dice también, cuidado, cuando sea llevado el novio, ayunarán. Posiblemente, mis queridos hermanos, no posiblemente, estamos en ese periodo de ayunar. Y necesitamos reconvertir o reconducir, nuestra relación con el ayuno. Y sobre esto, pues, queda dicho todo. Hay que hacer un estudio más profundo, muchísimo más largo, son muchísimos detalles. Pero básicamente, Jesús ayunó y sus discípulos ayunaban. La iglesia primitiva ayunaba y debemos ayunar. Pero, como queda dicho, cada uno con Dios, en la privacidad de su relación con Él, puede declararse ayuno. En segundo lugar, dicho lo del ayuno, que está 16a, cuando ayunéis, se supone. En segundo lugar, mis queridos hermanos, aquí vamos a pasar un poco más de tiempo, las formas. ¿Cómo ayunamos? ¿Cómo tenemos nuestra relación con Dios en las cosas que vamos a llamar así, en las cosas de Dios que son tres, ¿no? Ofrendar, orar y ayunar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos para Dios? Eso es lo que abordan estos dos versículos aquí. Fijaros, hay dos maneras de hacer las cosas. Podemos ayunar como los hipócritas, que es un teatro religioso, o podemos ayunar como los discípulos. Pero vamos a ponernos en el teatro religioso. Fíjate, 16, en la segunda parte del versículo 16. Dice aquí, cuando ayunéis, no lo hagáis con caras largas, no seáis austeros. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vamos por allí, que vamos ayunando, que vamos haciendo cosas para Dios, vamos casi con una camiseta color naranja butanero, ¿no? Que pone, estoy ayunando, ¿no? Claro, eso diríamos ahora, ¿no? Es como si se inventaron estas camisetas con los nombres de las películas, ¿no? Cuando la gente va a promocionarse, ¿no? Va caminando,
Deberíamos llevar camisetas de la iglesia. No sé, hay que parentárselo a los ancianos, ¿no? Yo me congrego en calle Colombia 27 y atrás. ¿Y tú? ¿No? Y vamos caminando por ahí, ¿no? Imagínate. Ahí lo tenemos para el equipo de evangelismo, ¿no? Pero esta gente en aquella época lo que hacía era que ponían caras largas cuando estaban ayunando, ¿no? No sé qué cara podías poner tú, ¿no? Como cara de... ¿sí? Y vas caminando. Y entonces, de tal forma que se llamaba la atención, ¿no? Dice, ¿y esta persona? ¿Qué le ha pasado? Y todo el mundo va corriendo. ¿Qué estás haciendo? No, no. Como que me da un baile. No, no, que estoy ayunando. Ah, vale, vale. Y claro, fijaros que el problema no es ayunar, ¿eh? El problema es que ¿quién quieres que se entere? El problema es llamar la atención. No lo hagáis con cara larga. Aquí ser y estar tristes, que no se note. Y lo que dicen unos que es cariacontecido, ¿no? Pone la cara de ayuno, ¿no? Lo hacen también, fijaros aquí, con teatro. Este grupo de personas no solamente demudaban sus semblantes, ponían cara austera, como los hipócritas, dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrarse a los hombres que ayunan. Y aquí hay un juego de palabras que es desfigurar el rostro para figurar que están ayunando, ¿no? Yo me cojo, incluso dicen que algunos cogían la ceniza que se ponían sobre la cabeza y la ponían así y se la ponían en la cara así para parecer todavía mucho más pálidos, ¿no? Fijaros, es todo muy teatral. Y fijaros también que dice la palabra hipócrita, que es una palabra que viene del mundo del teatro clásico. Estaban haciendo lo que llaman ahora una performance, ¿no? Es un ayuno performático, dirían algunos, ¿no? Fíjate, incluso maquillándose y eso teatralmente para llamar la atención. ¿Y cuál es su público? Ellos han decidido quién es su público. ¿Qué dice el versículo? Demudan sus rostros para mostrar a quién, a los hombres que ayunan. ¿Ah? ¿Ves? El problema que tenemos, mis queridos hermanos, es quién quieres que se entere de lo que estás haciendo para el Señor. ¿Quieres que se entere Dios o quieres que se entere todo el mundo? ¿Qué es lo que quieres? Y yo creo que aquí hay una honestidad que tenemos que empezar a practicar, todos. ¿Quién es de verdad tu público? ¿Por qué lo haces? Porque mira, yo no te puedo dar lo que quieres porque yo no soy Dios. Yo no soy tu Padre. En la oscuridad de tu habitación, como decía Jesús, hablando de la oración, escucharás esa voz que dice, sí, yo soy tu Padre. Y qué alegría. Cuando estás caminando en la palabra de Dios, cuando estás caminando en tu vida, y tú lo que quieres es escuchar es la voz de tu Padre. Y no te importa que los demás no sepan. Lo sabe mi Padre. Yo quería que mi padre se enterara aquel día de playa, y mi padre no se enteró nunca. ¿Qué buscas? ¿Quién es tu público? Y dice al final aquí, en este versículo 4, y ese será el último punto después, su recompensa. ¿Qué significa esto de la recompensa? ¿Qué queremos de Dios, por otro lado? Dice aquí que de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La palabra aquí de cierto es amén. Sí, así es. Y dice aquí que están recibiendo su recompensa. Es interesante esto. Tú estás haciendo tu performance, ¿no? Y yo te digo, ay, hermano, qué espiritual eres. Y tú dices, ay, amén. Esa es tu recompensa. Ya no hay nada más para ti. Eso es lo que estás buscando, ¿no? ¿Veis por qué vivimos vidas espirituales frustradas dentro de la iglesia? Porque yo paso por encima de ti y te digo, qué bien lo que estás haciendo, gracias, y voy a otra cosa. Y tú dices, no, un poquito más. No, un poquito de por aquí, no sé, un poquito de... No, cógeme así de la solapa, sí, mi hermano, qué bien, no, gloria a Dios. ¿Qué quieres de mí? Porque si eso es lo que esperas de mí, posiblemente no vas a tener, pero no porque yo no agradezca lo que haces, sino porque no soy Dios. Porque yo no puedo satisfacer el vacío que tú tienes espiritual ahora mismo. Porque te has equivocado de público. Los hipócritas están buscando esta recompensa y la tienen. Qué bien, hermano. Gracias por ofrendar, hermano. Esa es toda tu recompensa.
Pero hay otra manera de hacer las cosas, y es la manera de hacerlas como los discípulos. Fijaros el versículo 17 y 18. Y aquí hay un cambio, que se va acercando a la intimidad. Dice el Señor, pero tú. Cuando ayunéis, decía, ¿no? En general. Hablando de los hipócritas, el contraste no es con nadie más que con los hipócritas. Ahí están todos los hipócritas. Cuando ayunéis, no seáis como quién, como los hipócritas. Y dice el Señor, pero tú, hijo, tú que eres mi discípulo, tú, pero tú, olvídate de los demás. Hay ahora mismo un foco que te enfoca solamente a ti. Tú eres el protagonista ahora de esta palabra, dice aquí, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Fijaros, el Señor quiere hablarnos a nosotros, en singular, acercarse a nosotros. Quiere también intimidad discreta. Unge tu cabeza y lava tu rostro. No parezca que estás ayunando. No parezca que estás sirviendo al Señor. No. Que nadie lo sepa. ¿Quién es tu público? Otra vez, ¿quién es tu Padre? ¿Quién es? Estamos diciendo, desde los más jóvenes hasta los más mayores, hasta los más viejos del lugar, sí, yo soy hijo de Dios, pero ¿te es suficiente tu Padre? ¿Por qué quieres mi atención entonces? Lávate, úngete, fíjate, dice que te perfumes. ¿Cómo vives tú, por ejemplo, la relación que tienes con alguien, que has pasado un buen rato con esa persona y ha crecido tu relación con esa persona? Dijo, qué buen rato he pasado, ¿no? He estado con fulano de tal y qué bien todo. Y tú sales de ese café, de esa comida que has tenido, de esa intimidad que has tenido con esa persona y sales y el mundo no lo sabe. No lo sabe. Y no se lo podrías explicar a nadie. Dice, oh, mira, Adelita, estuve con Esteban y qué bien nos fue. Y tú dirás, y dice Adelita, bien, sí. Porque no entiende lo que ha pasado entre nosotros. Porque nadie puede entenderlo, porque solamente las relaciones se dan entre dos. Mi padre me dice, lávate, úngete y sal a la calle normal. Que nadie sepa que has estado conmigo. De lo que hemos hablado tú y yo. De cómo te estoy transformando a ti. Eso es lo que Dios quiere en el ayuno. Él y yo y él, nadie más. Que no lo sepa nadie. Solo nosotros. Ese es el secreto. El punto en el que nos encontramos con Dios. Y nadie más lo sabe. Al final de la historia, en el Apocalipsis, dice que Dios le va a dar una piedrecita blanca a cada uno con su nombre secreto, que solo sabe Dios y el que la tiene. Fíjate el secreto, qué maravilla es. ¿Por qué me necesitas a mí en tu relación con Dios? ¿Por qué quieres hacer el performance delante de mí? Yo no puedo satisfacer lo que necesitas de Dios. ¿Quién es tu único espectador? Puedes escoger entre los hombres o Dios. Y tienes que escoger. Tienes que escoger, porque si no, tus motivaciones y tu alegría no van a ser las que necesitan. En tercer lugar, si le podéis dar allí. ¿Otra? Eso es. La promesa. A ver si apago y enciendo aquí. Así. En tercer lugar, mis queridos hermanos, la promesa. Versículo 18, la segunda parte, dice lo siguiente. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dice en público, en nuestras versiones que manejamos, pero había que decir también que las variantes en los textos más antiguos no está, pero no pasa nada. Ahora llegaremos allí. Fijaros, ¿qué es la promesa entonces? ¿Qué es la recompensa, ¿Qué nos va a dar Dios? Porque ese es otro problema que tenemos. Cuando nosotros estamos delante de Dios, ¿qué queremos de Él? ¿Su presencia o queremos lo que puede darnos? ¿Tú crees que Dios no sabe?
Cuando Jesús estaba con las multitudes, se lo dijo a las multitudes, vosotros me seguís, ¿por qué cosa? Por el pan y por las señales. Si ya lo sé yo. ¿Por qué hacemos nosotros lo que hacemos por Dios? ¿Por el pan y las señales? Porque podemos decir, es que Él me dio, es que yo tengo de Él, es que Él me reveló, es que yo vi de Él. No, su presencia. ¿Cuál es la recompensa? Tiene que ver con quien nos mira, tu Padre que te ve. Fíjate, tu Padre que te ve. ¿Quién más quieres que te vea? ¿Veis cómo no tenemos una relación sana con Dios? ¿Veis cómo tenemos una relación pública con Dios? ¿Qué me importa a mí qué relación tengas tú con Dios? ¿Por qué tengo yo que intervenir en eso y decirte, bien, muy bien, tienes una buena relación con Dios? No, que te lo diga tu Padre. Tenla tú con Él. Tu Padre que te ve. Y sigue diciendo más, tiene que ver con desde dónde nos mira el Señor. Fíjate, nos mira en lo secreto, en lo privado. ¿Qué quieres de Dios si no es estar con Él? Eso es lo que vamos a recibir de su parte, su presencia. Y no solamente eso, tiene que ver también con el carácter de quien nos mira. Quien nos mira es nuestro Padre. Fijaros, esa recompensa no es otra cosa que nuestra relación con Dios mismo. ¿Te es suficiente? No sé qué esperabais de este sermón, que íbamos aquí a hablar de ayunos y de cosas. No, tiene que ver con tu relación con Dios. El problema del capítulo 6, versículo del 1 hasta el final, es que Dios quiere acorralarte. ¿Con quién? Consigo mismo. ¿Cuál es tu relación conmigo? ¿Cuál es el nivel de relación que quieres tener conmigo? ¿Quieres que el mundo te reconozca, que los hombres te reconozcan, o quieres que te reconozca yo? ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que haces? Muchas veces no nos es suficiente el carácter de nuestro Dios. Lo que queremos de Él es sus beneficios, lo que pueda darme. Nos hemos convertido en oradores a Dios de pedir, y si recibimos un sí, Dios ha contestado. Y si recibimos un no, Dios no ha contestado. ¿Quién ha dicho eso? Tú no tienes ni la más remota idea, ni yo tampoco, de las cosas de las que Dios te ha salvado que tú le has pedido, ¿eh? Tú no lo sabes. Un no es la respuesta de Dios, igual que un sí. Si tienes que esperar, también es una respuesta de Dios. La oración en sí misma ya es una respuesta. ¿Tienes un padre al que acudir? Eso debe ser balsámico para ti, poder orar. Poder decir, Padre, lo pongo en tus manos. ¿Por qué? Porque te tengo a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos? Dice el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿Qué dice? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Estás dispuesto a una relación con Dios así? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada. Este es el asombro de Dios. Su presencia con nosotros, siempre. La recompensa tengo yo para mí es que la presencia de Dios va a transformarnos. Y entonces nosotros lo vamos a hacer notar en que nuestra mirada compasiva cambia, nuestro habla es misericordiosa y nuestra actitud es edificante. La gente dirá cuando nos vea por la calle, este ha estado con Dios. ¿Y sabes por qué lo sé? No porque va maquillado, sino porque me habla con el tono de Dios. ¿Cómo habla el Mesías? ¿Recordáis? No grita en las calles. La caña cascada no la rompe, ni apaga el pábilo que humea. El Todopoderoso nos susurra al oído y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ese es el poderoso, ese es tu Padre, ese es nuestro Dios. La recompensa no tiene nada que ver con cosas materiales, tiene que ver con la presencia misma de Dios en nuestras vidas que nos transforma. Sales de tu ayuno, te lavas la cara, sales a la calle y la gente sabe que has estado con Dios. Cuando Dante Alighieri publicó la comedia, la que se llama La Divina Comedia, ¿recordáis? Ese poema maravilloso que empieza por el infierno. Cuando Dante iba caminando por ahí por Florencia, ¿sabes qué le pasaba? La gente
se cambiaba de acera. ¿Sabéis por qué? Porque estaban convencidos de que ese hombre había estado en el infierno, por lo que había escrito. ¿Qué os parece? Cuando sales de aquí, cuando sales de tu oración, de tu limosna, de tu ofrenda, de tu ayuno, la gente sabe que has estado con Dios. Lo saben. Pero lo saben porque tú actúas como actuaría Dios. Porque como has estado en su presencia, estás contagiado, glorioso contagio, ¿no? Estás contagiado del ser de Dios. Y quieres ser como Él, como su Hijo Jesucristo. Y se nota en tu carácter. Esa es la recompensa. Que otros sean edificados porque tú has estado con Él. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, en cuarto lugar, me vais a permitir que hablemos por un momento del ayuno que Dios quiere y vamos a estar ahí. Busca en la Biblia, Isaías capítulo 58. Como hemos dicho, no se dice nada de cómo hacer un ayuno, no hay un modelo. Pero sí tenemos de parte del gran profeta de Israel, que fue Isaías, cómo Dios no quiere que sean los ayunos. Y vamos a ir comentando poco a poco por encima, porque ya os digo que es mucho lo que tendríamos por delante. Dice el Señor: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Eso es lo que hacemos todos los días. Nos acercamos a Dios como tal cosa. Vamos de pretendidos cristianos. Queremos demandar de Dios las cosas que Él tiene. Pero dice el Señor: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas, Señor, y no te diste por entendido. ¿Qué pasa, Dios? ¿No te enteras? Que me llevo yo leyendo la Biblia, que ya voy en el mes que vamos, ya me la he leído 3 veces. Que he ayunado no sé cuántas veces. Que he pedido no sé cuántas veces. Que yo he dado mi tiempo y mi dinero y tantas cosas. Señor, ¿no te enteras? ¿Y de lo mío qué? Dicen estos hombres. Fijaros lo que dice Dios: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, porque vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, llega a cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? Pues no. Esto no es lo que yo quiero, dice el Señor. No, toda vuestra performance está muy bien. Todo eso está muy bien. Pero Dios quiere, fijaros, algo más. No es más bien el ayuno que yo escogí. Hechos, fijaros, hechos. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que no rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, dice el Señor, y aquí la recompensa, mis queridos hermanos. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia, mi querido hermano, delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando el ayuno nos rompa por dentro, cuando nuestra relación con Dios sea tan grande que nos rompa, entonces la luz se verá. Sabrán que has estado con Dios. Y esa es la verdadera recompensa. Ser como Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que seamos como su Hijo Jesucristo. Que cuando vayamos al instituto, chicos, prestad atención. Cuando vayamos al instituto, la gente sepa que ayer estuvimos hablando del perdón y eso nos ha afectado. Y eso va a transformar nuestra vida. Que cuando salgáis de aquí, vayáis a la oficina o a donde tengáis que ir, la gente sepa que este fin de semana habéis estado con Dios.
y en vuestro lugar de trabajo, allí donde sois discípulos 24/7, se note la luz. Porque algo pasó este fin de semana. Algo pasó el lunes, el martes, el miércoles, allí en el secreto tuyo con tu Dios. Y eso ha transformado tu vida. Esa es de verdad la recompensa. Decía Juan Crisóstomo que no podemos hablar de manera conveniente del tema de la pobreza voluntaria, de ser justos, hasta que no hayamos tratado con el tema de la soberbia. Si somos hijos de Dios, no seremos soberbios con lo que tenemos con Él, sino agradecidos. Porque a pesar de que éramos sus enemigos, Dios nos perdonó a nosotros. Nos queda un minuto antes de llegar a los 40. ¿Para el lunes qué? Porque esto hay que aterrizarlo, ¿no? Para mañana, ¿qué va a pasar? Yo sugiero estas cosas. Las leo muy rápidamente, les lo puedo pasar también. En primer lugar, reconoce mañana, en este mismo minuto mañana, que Dios te tiene ministrando a otros el Evangelio en el lugar en el que estás. En segundo lugar, considera tus motivaciones al relacionarte con Dios. ¿A quién tienes como espectador? ¿Te es suficiente el Padre, nuestro Padre? En tercer lugar, si alguien te pregunta mañana qué dijeron en tu iglesia, diles esto. Dios me conoce y quiere conocerte a ti. Quiere que seas su hijo como yo lo soy. ¿Demasiado osado? Cuarto, no actúes. Vive bajo la mirada constante e íntima de tu Padre que está perfeccionándote para que te parezcas más y más a su Hijo, para que te parezcas más y más a Jesús. En quinto lugar, acércate más a Dios. Mañana es lunes o el siguiente día del resto de tu vida. Inviértelo en estar más cerca de tu Padre, en ayuno, oración y ofrenda, en la intimidad de vuestra relación personal. No, esto no va del ayuno. Va de qué vamos a hacer con el ayuno, cómo nos afecta el ayuno a cada uno de nosotros, cómo nos afecta nuestra relación con Dios. Ya sé que os voy a sorprender, pero quiero invitaros a poneros de pie. Y que me pongáis, por favor, en la pantalla la canción Renuévame, el corito Renuévame.